Sería bastante interesante escuchar a nuestro director editorial Raúl Frías Lucio y a Víctor Hugo Hernández discutir sobre los videojuegos, pero en este momento vamos a poner también otro tema de fondo fundamental para el país y que tiene que ver con la vacunación, porque hoy en Campeche el subsecretario de Salud Hugo López-Gatell aseguró que se cumplió ya con la meta de llevar las dosis de la vacuna contra COVID-19 a todos los adultos de más de 18 años en todos los rincones del país. Ya vimos entidades como la Ciudad de México en donde pues ya dijeron, ya terminamos, el Estado de México ya está comenzando a anunciar que ahora para noviembre, en fin, ¿es un discurso triunfalista por parte del gobierno federal o cuál es la realidad que se vive en este momento? Señores, ahí pongo el tema sobre la mesa, que tengan un excelente fin de semana. Híjole, ya no te voy a poder preguntar si tú conociste el Atari, Magda. Bueno, seguramente. Bueno, pero tú sí, Víctor. No. Lo único que conocí de eso, mi querido Raúl, fue una película que se llamó en su tiempo Atari. De ahí para el Real no he vuelto a saber de videojuegos. Bueno, a ver, gran tema, gran tema que está tocando Magda y que ha tocado Mega Noticias a lo largo del día. Sí, el tema de los videojuegos, y me parece que sí, o sea, las cosas están cambiando. Quizás para muchos padres de familia se preocupan al ver horas y horas a sus hijos al frente de las pantallas, al frente de sus celulares, en videojuegos. Y el problema que yo veo es que muchas veces uno no sabe ni siquiera, porque no somos tan digitales como hoy muchos jóvenes, padres jóvenes seguramente lo son, sí, pero muchos padres no son tan digitales como sus hijos. Sí, y eso a veces yo veo como un gran problema para que haya esa supervisión, ese cuidado de alguna forma que debe tener. Me parece que todo debe ser sin excesos, Víctor. Ese es exactamente lo que creo que debe de existir. Como en su momento recuerdo que también la tele se veía como un problema, ¿no? ¿Te acuerdas la adicción a la televisión, sí, que asustaba a nuestros padres, nos asustaban a nosotros, ¿no? No veas tanto tiempo televisión. Como en su momento también el cine, en fin, otros entretenimientos que han surgido pero bien dices tú, la clave está en la moderación, el tiempo va acomodando las cosas en su lugar y en la vigilancia y supervisión y responsabilidad que puedan tener los padres para con sus hijos. A mí no me gustaría llegar a una situación como China, por ejemplo, donde pues oye, te dicen 3 horas por ley y pobre de ti donde te pases con los niños que vean eso. Creo que más bien debe ser responsabilidad de los padres asumir eso, cuidar los contenidos, porque tiene su lado positivo, Raúl. Yo he aprendido en estos espacios que han estado pasando anteriores en esta misma señal, que tiene sus ventajas. ¿Sí? Los niños desarrollan una capacidad muy especial para interactuar, también capacidad para la convivencia, para analizar problemas, para conocer mundos que de otra manera no podrían conocer y que ahora lo pueden conocer en detalle y a la perfección, ¿verdad? Así es, y como todo, ¿no? Me parece que hay cosas que son positivas, hay cosas también que no son negativas, es como el mismo acceso a las redes sociales, al internet. Exactamente, ¿no? al internet, claro, exactamente. Eso te da grandes posibilidades de visitar museos, de conocer otros lugares, de ver en vivo cosas que están pasando en otras partes del mundo, pero también pues tenemos el lado oscuro de todo como esto. todo. Claro. Así es. Bueno, pero a ver, Víctor, ya lo decía Magda, lo ponía sobre la mesa el tema de la vacunación. Hoy escuchábamos al doctor López-Gatell, al zar del COVID en México, allá en Campeche, en la mañanera, hablar de que pues esto ya materialmente está terminando. El tema de la vacunación. 74 millones, 80% de la población. Digo, discurso más triunfante no podrás oír. Sí, pero esa es exactamente la pregunta, Víctor. A ver, porque tiene mucho, a ver, como todo hay aristas, Víctor, y déjame referirme solamente a un par de ellos, ¿sí? Sí, supuestamente cuando llegamos al 70% de la población en el mundo vacunada, es cuando se alcanzaría la inmunidad del rebaño, es cuando ya podríamos decir que está controlada la pandemia. Pero aquí, al escuchar al doctor López-Gatell y señalar que ya se llegó a casi un 80%, 79.7% los datos oficiales de la población vacunada con una vacuna, el 80% de la población objetivo, es decir, no de los 126 mexicanos que somos, sino solamente de los mayores de 18 años hacia adelante, que es más o menos 89 millones de mexicanos. ¿Esto qué significa, Víctor? Bueno, que con una dosis tenemos efectivamente
tomando la población objetivo a un 80%. Pero las personas que tienen un esquema completo, es decir, las 2 vacunas o la vacuna que solamente es de una dosis, estamos hablando de un 62%. A ver, y no quiero hacernos bolas con tantos números. Aquí lo que me parece es ese discurso triunfalista que escuchamos de la autoridad, ¿sí?, diciendo que materialmente ya alcanzamos el objetivo y como que las cosas van muy bien, y ese, digamos, es ese discurso como ha sido a lo largo de la pandemia con el doctor López-Gatell, ¿sí? Desde aquellos inicios, te acordarás de que se minimizó la pandemia, que el virus no era tan fatal, que no era tan mortal, que era como una influenza, y todas esas cosas que finalmente hoy podemos decir que al darse a conocer los datos oficiales del INEGI de un exceso de muerte de pues casi, a ver, deja darte el dato, sí, en México muertes asociadas al COVID son 426,635 familias de luto por el COVID. Y entonces me hace mucho ruido escuchar de nueva cuenta al doctor López-Gatell, Víctor, y a las autoridades del gobierno federal con este discurso triunfalista. ¿Tú cómo lo ves? Bueno, había una urgencia muy clara, Raúl, si lo vemos desde la perspectiva de la narrativa y del discurso, por ganar espacios y por ganar posiciones, por tratar de cantar un triunfo sobre todo en un área o en un rubro que ha sido particularmente el gobierno muy golpeado, muy señalado. Mira que si que hay muchas aristas, como bien dices tú, utilizas ese término en el gobierno federal, en la administración de Andrés Manuel López Obrador, muchos frentes que se han abierto y que sobre los cuales hay una constante crítica y una constante observación. El tema de la salud, el tema de la vacunación es sin duda uno de ellos, principalmente agregándole el protagonista de esta historia, que es el doctor Hugo López-Gatell, que se convirtió de ser la estrella fulgurante en el sistema de vacunación, en uno de los villanos favoritos o en uno de los personajes más vituperiados y señalados en estos últimos tiempos por su capacidad o incapacidad, como tú lo quieras ver, para sacar adelante este gran proyecto y este gran reto de salud de los mexicanos. Había una urgencia muy marcada por cantar ya victoria en algún momento, y lo que yo veo es un gobierno muy apresurado por tratar de adelantar, algo que es positivo, no le quitamos el aspecto positivo, porque finalmente, si nos comparamos con otras naciones, y siempre el tema de la comparación puede ser o mejor o peor, dependiendo, pero finalmente siempre va a ser una buena noticia que los mexicanos estén vacunados, aunque sea con una. Entiendo que no sirve gran cosa, porque lo fundamental son las 2, pero bueno, el tener ya mexicanos vacunados siempre será una buena noticia. Aquí el problema es que se exagera mucho el logro, se exagera mucho el éxito, sobre todo si ves también que hay muchos asegúnes en diferentes partes, que si hay niños que aún no se han vacunado, que si hay médicos rezagados, que si hay adultos que también no se han podido vacunar por una razón u otra, que si ha habido quejas en cuanto al servicio, a la cuestión de la coordinación, el papel de los famosos correcaminos, o como les llaman las ahora, brigadas correcaminos. Las brigadas que correcaminos. Por cierto, a ver, bueno, ahorita es otro tema. Pero bueno, fundamentalmente es eso, ¿no? Los asegúnes que tiene esta historia, que habría que también que poner en la mesa. Sí, y eso es lo que me preocupa, Víctor. A mí me parece que este discurso triunfalista de que ya se logró el objetivo, cuando todavía faltan 18 millones de mexicanos mayores de 18 años en ser vacunados, por lo menos con las 2 dosis, 18 millones de mexicanos, más todos los menores de 18 años, que hay que recordar que en otras partes ya se empezó a vacunar a niños de 12 a 17 años de edad. Aquí en México solamente los que están amparados, sí, y que lo han logrado, pero en términos generales no, y por eso ese discurso triunfalista a mí en lo personal me hace mucho ruido. Me molesta escuchar al doctor López-Gatell con este discurso de triunfalismo cuando tenemos todavía esta vacunación a la mitad. Tú lo has dicho bien, una vacuna te medio protege.
necesitas las dos vacunas para estar debidamente protegido. Entonces, sí, claro, el poder hablar y todos estos vaivenes que ha habido a lo largo de la vacunación con este proyecto, tú te acordarás, aquí lo discutimos en muchas ocasiones, cuando se iba a empezar con el personal de salud y de repente de la manga, de la mañanera, se sacan con que van a empezar los maestros también los maestros de Campeche, antes que los grupos vulnerables o de las personas adultas. En fin, el personal de salud no se terminó de vacunar en una primera etapa que era la prioridad en el mundo, ¿sí? Y todos esos errores que parecen de estrategia, si es que realmente se aplicó una estrategia, el escuchar al doctor López-Gatell que las brigadas Correcaminos fueron un éxito. Hay que recordar que es gracias a los macrocentros que se abrieron por parte de los gobiernos de los estados, de las universidades que coadyuvaron, sí, pues se logró este tipo de vacunación más acelerada, pero las brigadas Correcaminos como se habían diseñado en un principio, pues la verdad, Víctor, o sea, pues no operaron, por lo menos en las grandes zonas urbanas del país, no se les vio. Más bien funcionaron los macrocentros. En fin, me parece que en este sentido hay un exceso de triunfalismo de parte del gobierno, como ha habido a lo largo de la pandemia, cuando las evidencias nos dicen que hay muchas cosas pendientes. El exceso de muertes, ¿sí? La falta de tantas vacunas todavía de personas y una más que se nos viene por delante y que pareciera como que estamos cerrando el telón. El refuerzo, Víctor. Ya están las autoridades del mundo recomendando la tercera vacuna para personas de 60 años en adelante. Sí, sin duda va a ser un tema obligado a tocar en los próximos meses y a cuestionar si realmente existe el presupuesto, existe la logística o el gobierno lo tiene ya contemplado como tal. Hasta ahorita no ha habido un solo elemento que nos permita decir que eso está ya visualizado o incluso incorporado en los presupuestos de gastos que tendría la Secretaría de Salud, no lo sé. Pero también otro problema, Raúl, cuando tú cantas y tocas fanfarrias así y cierras, como bien dices tú, el telón de un problema tan grande como este del COVID, también haces que la sociedad baje la guardia. Claro. Y baje la guardia en un momento particularmente delicado, que estamos entrando a un periodo invernal en el que ya sabemos, particularmente el virus también se manifiesta con mayor agresividad y también tiende a confundirse mucho con otro tipo de enfermedades. Entonces, esto puede generar, no estoy diciendo que vaya a ocurrir, pero lo preveo como un riesgo sanitario de que los mexicanos bajemos la guardia ante también una serie de eventos que ya tenemos en puerta. Tú lo sabes, noviembre, diciembre son meses de mucho evento, de mucha convivencia social. Agregado a esto de esa falsa confianza de que, bueno, esto ya acabó, vamos a darle vuelta a la hoja y a vivir nuestra vida normal. Ese es el riesgo que yo veo conlleva las declaraciones que hizo el subsecretario de Salud. Finalmente creo que queda pendiente todavía este juicio. No sé si vaya a verlo o no lo vaya a ver. ¿Sí? La verdad es que me llama la atención y desde luego ha llamado la atención el tema de el mal manejo de la pandemia o el mal manejo, por llamarle de alguna forma, o las deficiencias dentro del programa de vacunación, no está teniendo un costo directamente para el gobierno ni para el presidente López Obrador, a pesar de que muchas de las decisiones en la pandemia, de no usar cubrebocas, de que la curva ya estaba domada, los datos catastróficos que dio el doctor Gatell que se han superado por muchísimo y todo ese discurso falso, discurso engañabobos que de alguna forma se daba permanentemente. Sí, no sé si se va a llegar en un momento a algún juicio, pero sí, revisando los datos, los países con mayor número de muertes por COVID, Estados Unidos, Brasil, la India, México y Rusia. México en el cuarto lugar del mundo, cuando se nos dijo y se dijo muchas veces que íbamos a ser un ejemplo en el manejo de la pandemia. Con mucha pena y desde luego con medio de gran dolor para muchas familias, lamentablemente esto no ha sido así y me parece que hoy escuchar esas declaraciones del doctor Gatell, me parece que, híjole, a mí por lo menos me generan muchísimo ruido, Víctor. Con eso termino. Pues sí. Al menos no comparto el entusiasmo, ¿no?, del doctor Hugo López-Gatell y ni tampoco creo que sea momento de estar
estar echando las campanas al vuelo. Pero bueno, también hemos visto que Hugo López-Gatell no es un techado de virtudes en cuanto a declaraciones se refiera, ¿no? Y pues podría ser un error más que se sume a esta larga serie de errores que se han acumulado desde que comenzó la pandemia y que, pues lo hemos dicho otra vez, al tiempo y la historia nos dirá exactamente en dónde quedó esta pandemia en la historia de este país. Así es. Víctor, ya es viernes. Viernes, mi querido Raúl, viernes. Vámonos a los videojuegos, mi querido Raúl. Es más divertido. Gracias. Gracias por tus comentarios y vamos.